Eugenio Guerrero López de la Suprema Corte de Justicia y Nación. Es un placer para mí, Alfredo Adriano Cortés, director de esta casa, recibirlos. Y en esta ocasión vamos a ofrecerles a ustedes la conferencia y presentación del libro La Policía en el Sistema Penal Acusatorio, que va a ser impartida por la maestra Isabel Maldonado Sánchez, de quien le voy a dar la oportunidad de leer una síntesis curricular de su amplia trayectoria. Maestra en Derecho Penal por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, tiene especialización en Delincuencia Organizada, Corrupción y Terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diplomada en Sistema Penal Acusatorio y Juicio Oral y cursos en Juicios Orales por el INACIPE. Diplomada en cursos en Criminalística de Campo por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Diplomada en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seminario de Instrumentos contra la Delincuencia organizado y impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es presidenta general y ejecutiva del Corporativo Nacional de Juristas, Profesionistas y Funcionarios Públicos Certificados en Juicios Orales. Es investigadora y invitada del Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR en el área de investigación criminal y sistema penal acusatorio. Es asesora de estudios y proyectos estratégicos sobre tribunales para el tratamiento de drogas, reforma penal y seguridad pública en diversos estados de la República Mexicana. Capacitadora nacional e internacional de funcionarios públicos y abogados particulares en el sistema penal acusatorio y juicios orales. También capacita a las unidades operativas pioneras de magistrados, jueces, ministerios públicos, defensores, peritos y policías en el nuevo sistema de justicia penal. Dirige el proyecto Cuerpos Especializados de Policía con capacidades para procesar la escena del hecho en diversas entidades del país. Es catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales y litigante en materia penal. También es capacitadora internacional de California Western School of Law en destrezas de realidad penal y técnicas avanzadas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Vamos, sin más preámbulo y una vez leído la síntesis curricular de su amplia trayectoria, le damos el uso de la voz y recibimos con un fuerte aplauso a la maestra Isabel Maldonado Sánchez. Muchas gracias. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Buenos días. Se sale una imagen Muy bajito. Gracias, buenos días. Primero quiero formular dos agradecimientos muy especiales al licenciado José Alfredo Anguiano, titular de esta Casa de la Cultura Jurídica. Le agradezco la recepción y la oportunidad de tener este importante foro de policías en este estado, que ha sido pionero y que ha sido ejemplo a nivel nacional de la implementación del sistema acusatorio y de las estrategias en materia de seguridad pública. Agradezco también al licenciado Néstor Rangel, coordinador de este evento. Yo creo cuando le preguntamos, El tema que hoy ¿tienes la hoja o la tiraste? viene su servidora a plantear es el talón de Aquiles o la piedra angular de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Guanajuato, desde el 1 de septiembre del año 2011, que implementó en la región 1, esto es en la capital, en Guanajuato, el nuevo sistema acusatorio, se ha encargado este estado de realizar todas las estrategias, tanto en materia policial como en materia de procuración de justicia y su administración, de llevar a esta entidad a los estándares de las estadísticas a nivel nacional, ser un ejemplo en materia de su implementación. La policía en el sistema penal acusatorio se va a regir por una frase importante con la que quiero iniciar esta ponencia. Los restos microscópicos que cubren nuestras ropas y cuerpos son testigos mudos, seguros
y fieles de nuestros movimientos y encuentros. Llamado principio de intercambio del doctor Edmond Loca, quien fuera director de la Policía Científica de Lyon, Londres. Y diré por qué. Las evidencias, la preservación del lugar de los hechos o el lugar de la investigación, los indicios, las armas, la droga, los elementos filamentosos, las colillas de cigarro, todos aquellos indicios que tiene contacto la policía van a ser testigos fieles y seguros de un caso penal presentado en una audiencia oral y pública. La policía es considerado, el policía municipal, los policías de tránsito que hoy nos acompañan, son considerados el primer agente, el primer respondiente, el primer contacto que va a tener el nuevo sistema de justicia penal con la escena del crimen, con los indicios, con los imputados y con las víctimas. Un sistema acusatorio real no se entiende sin la participación de los agentes policiales. Pero estos agentes policiales deben de tener conocimientos técnicos, no nada más tácticos, sino conocimientos técnicos y jurídicos para la correcta y adecuada investigación y para la correcta formulación de la teoría del caso del Ministerio Público ante un juez. Se va a notar en la redacción del informe policial homologado, en la redacción de la toma de denuncias o querellas que realizará la policía en el lugar de los hechos. Se reflejará esta preparación en las actas de entrevista a testigos, en las actas de inspección de los vehículos, en las actas de preservación y de inspección de los lugares, en las actas de inspección a persona o conocida prácticamente como cacheo policial. Cada acto de la policía tiene un registro policial en el nuevo sistema que va a ser los registros que integrarán la carpeta de investigación, antes llamada averiguación previa. Estos datos de prueba o estos reportes policiales son los que el Ministerio Público va a exponer en una audiencia oral. Si el reporte de la policía tiene omisiones, contradicciones o falta de sustento en su actuar, desde luego la teoría del caso del Ministerio Público se irá debilitando. En cambio, cuando tenemos reportes policiales debidamente redactados y realizados, la teoría del caso del Ministerio Público luce. ¿Y por qué hablo de los actos de la policía? Porque es la policía quien ahora integra la carpeta de investigación. Antes el Ministerio Público integraba la averiguación previa con el auxilio de la policía. Y la policía era un simple auxiliar del Ministerio Público que actuaba a petición o mandato escrito del Ministerio Público, si no, no se podía mover la policía. La policía solamente actuaba cuando se lo solicitaba el agente del Ministerio Público. Quien dirigía y quien integraba las averiguaciones previas eran los agentes del Ministerio Público, y la policía solamente era un órgano ejecutor de mandamientos judiciales y o ministeriales. Hoy el rol de la policía ha cambiado. Sobre la policía se recargan todos y cada uno de los actos de investigación, todos y cada uno de los actas y formatos policiales que integrarán el grueso de la carpeta de investigación. Si ustedes revisan una carpeta de investigación, no hay actuaciones del Ministerio Público. Todas son actas de la policía. Las únicas 3 actas del Ministerio Público son el acuerdo de inicio de la carpeta de investigación, porque él es quien conduce jurídicamente la investigación, el acuerdo de aseguramiento de vehículos y de inmuebles, y la declaración del imputado. Son todos los actos que va a realizar el Ministerio Público, son 3 hojas. Todas las demás actas que integran la carpeta de investigación
los elabora la policía. ¿Qué policía? La policía municipal, la policía estatal, la policía federal y cualquier cuerpo de policía que participe en actos tendientes al esclarecimiento de los hechos. Y es la policía que en algunas procuradurías son quienes están integrando las carpetas de investigación. Me refiero a la policía llamada antes ministerial, ahora la policía de investigación de las diferentes procuradurías de justicia del Estado. Y es la policía quien está integrando la carpeta de investigación bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Es decir, si ustedes llegan a la Procuraduría de Justicia de cualquier estado, van a ver que es la policía quien está entrevistando, quien está ampliando las entrevistas, quien está solicitando oficios, quien está solicitando actuaciones y todo lo demás, todos los demás actos. Claro, conducidos jurídicamente por el Ministerio Público. El Ministerio Público estará revisando que lo que está solicitando, lo que está haciendo la policía de investigaciones, jurídicamente sea correcto. Si hay un particular que llega a la oficina de la Procuraduría y entrega un teléfono celular, porque ahí consta la amenaza que le está haciendo su vecino, desde luego el Ministerio Público tiene que cuidar que ese teléfono se reciba conforme a las reglas de la cadena de custodia, ¿cierto? Sí, entonces, si el Ministerio Público ve que el policía recibe ese teléfono y lo deja ahí, en su mesa, y lo empieza a redactar en el formato de cadena de custodia, y luego sale el policía, se va a tomar otras entrevistas, ¿está custodiando la evidencia? Está mal, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público está al pendiente que la policía esté haciendo actuaciones correctas, como pidiéndole que inmediatamente embale ese teléfono y lo remita a las áreas de extracción de información, o en su caso, si tiene huellas ese teléfono, pues al área de dactiloscopía o de criminalística para que sean pulverizadas y levantarse esas huellas dactilares, así como el área de tecnología o de extracción de información que sea conducente para ese caso. El fundamento legal que nosotros vemos en la pantalla está establecido en el artículo 75 y 76 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 75 nos habla de que las instituciones policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán cuando menos las siguientes funciones: investigación, prevención y reacción. Funciones que parecerían no son novedosas porque son los tres perfiles que siempre han existido dentro de la policía. Lo novedoso no es la división de estos tres perfiles funcionales, sino que todas las policías, las que hacen prevención y las policías que hacen funciones de reacción, también les corresponderá investigar, ¿cierto? Sí. Unas realizarán la función como actividad originaria y otras como actividad derivada. El policía de investigación, su función originaria es investigar o prevenir y reaccionar. Investigar. Pero como facultad originaria, si es necesario en un operativo conjunto que tengan que realizar todas las fuerzas policiales del Estado, pudiera derivadamente apoyar en los operativos, en la reacción. Sí, claro. Ahora, la policía de prevención, su facultad originaria es prevenir el delito, ¿cierto? Pero derivadamente puede realizar funciones de reacción, participar en operativos, ¿cierto? Y también derivadamente del artículo 21 constitucional, si en esa función de prevención, en los trabajos de rutina, se da cuenta de una escena criminal, su facultad derivada sería apoyar en la investigación de ese delito. ¿Sí? ¿Cómo? Acordonando la escena, tomando la denuncia o la querella si la víctima está en ese lugar, tomando entrevistas a testigos si están en el momento, porque tememos que se vayan y luego no podamos localizarlos. Asegurando la escena, asegurando los vehículos, realizando una descripción y las tomas fotográficas principales del lugar, entre otras actividades. Entonces,
La policía de prevención, su facultad originaria es eso, prevenir el delito, pero derivadamente podrá realizar funciones de investigación, o deberá más bien. La policía de reacción, su facultad originaria es reaccionar, ¿cierto? Pero derivadamente puede hacer funciones de prevención del delito y de investigación. Sí, esto significa que aunque la policía está dividida en perfiles, ¿sí? Perfil de reacción, perfil de prevención y perfil de investigación, derivadamente realizarán las otras dos funciones que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En materia de investigación, ningún elemento policial se puede excusar de la investigación de los delitos cuando su cercanía en la escena del crimen, su cercanía con el imputado, su cercanía con la víctima, su cercanía con los indicios le obligarán a que su facultad derivada se active en ese momento. A partir de ese momento, el agente de seguridad pública se convierte en agente de investigación del delito. Queda habilitado de manera directa por el artículo 21 constitucional y por el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como agente de investigación. Y esto tiene su sustento, desde luego, en la máxima norma del país llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 21 nos especifica claramente que la función o la obligación de la investigación corresponde al Ministerio Público y a las policías. ¿Refiere que es a la policía de investigación de la Procuraduría? No. Refiere todas las policías. No dice la policía de investigación o que estará adscrita a la Procuraduría. Esto significa que es a todas las policías de los tres niveles del gobierno, como de los tres perfiles laborales. El artículo 76, estamos hablando de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la ley reglamentaria en materia de investigación y de seguridad. Ustedes saben que cada artículo de la Constitución tiene una ley reglamentaria. Si hablamos del artículo 3 constitucional, ¿a qué se refiere? A la educación. ¿Hay una ley que reglamente la educación? Ley General de Educación. Si revisamos todos y cada uno de los artículos, el artículo 11 que nos habla de la libertad profesional, ¿tenemos una ley que regula las profesiones? Sí, Ley General de Profesiones. Y así, el artículo 1 que habla de los derechos humanos, ¿tenemos una ley que regula los derechos humanos? Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y leyes estatales. Si nos vamos así de artículo por artículo de la Constitución, vamos a llegar al artículo 21. Y el artículo 21 nos va a hablar de la facultad de investigación y de las funciones en materia de seguridad pública. ¿Tendrá su ley reglamentaria? Sí. ¿Cuál es su ley reglamentaria? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley general que todos los policías deben conocer. Por eso, estos artículos, el 75 y 76, nos estamos refiriendo a esa ley general, porque es reglamentaria y aplicable en todo el país. El artículo 76 destaca a las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos. Dice que estas unidades de policía científica encargada de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia o bien en las instituciones policiales, o en ambas, en cuyo caso se coordinarán en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables para el desempeño de dichas funciones. ¿De qué nos habla este artículo? De las unidades de policía científica. ¿Las unidades de policía científica son las unidades de la Procuraduría? No. ¿Dónde estarán ubicadas orgánicamente? Tanto en la Procuraduría como en las instituciones policiales, o en ambas. Quiere decir que la Procuraduría puede tener una unidad de investigación científica, la Procuraduría de Justicia del Estado. Sí,
pero también puede tener una unidad de investigación científica la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León. Sí. ¿Pueden existir ambas? Sí, y se coordinarán. ¿En los términos de qué ley? De la Ley General. De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Será importante que las Secretarías de Seguridad Pública municipales tengan unidades de policía científica. Sí, porque permitirán realizar labores de investigación sofisticada, inteligencia policial, analizar todo el ciclo de inteligencia para obtener productos de inteligencia a través de identificar en esas rutas, por los polígonos o cuadrantes que tiene la policía municipal o estatal, empezar a identificar zonas operacionales, modus operandi, perfil criminal, patrones criminales. Resulta que vemos que esta pisada de calzado es la misma que hemos observado en diversas robos a casa habitación, ¿verdad? A lo mejor usó un pasamontañas y guantes y no nos dejó huella dactilar y no le vimos el rostro, pero padre de la criminalística dijo: los criminales no tienen alas. Y podemos encontrar patrones criminales, la misma pisada, el mismo modus operandi, la misma zona operacional, el mismo perfil criminal. Entonces, esta policía científica que hará inteligencia policial y aplicará reglas de la criminalística de campo, va a permitir que la policía que tiene mayor cercanía con el crimen entregue información importante a la policía de investigaciones o se coordine con la policía de la Procuraduría y se pueda combatir y perseguir de manera más contundente el crimen. ¿Qué pasa con muchas procuradurías que tienen pocos elementos policiales y que estos no tienen el despliegue operacional que tiene una policía municipal o estatal? Y que la policía municipal y estatal, que tiene esa cercanía, ese contacto con los polígonos, con los cuadrantes o como le llamen en cada estado, va a entregar información relevante y de calidad, pero mediante la inteligencia policial, mediante el cumplimiento de los ciclos de inteligencia y la entrega de productos de inteligencia. Esos productos de inteligencia será: tengo identificadas las principales focos rojos, las zonas operacionales de la banda que se dedica a robar casas de habitación. Están identificados en un mapeo criminal. Están identificados por los dichos de los testigos cuál es su modus operandi, la zona operacional, el perfil criminal, más sumado los patrones criminales que se encuentren en los diferentes casos. Antes no se hablaba de una policía científica en México, antes de la reforma constitucional al artículo 21. Hoy es necesarísimo y es obligatorio consolidar y construir estas unidades científicas de policía, tanto en las secretarías de seguridad pública municipales y estatales, como a nivel federal, y consolidar las existentes en las procuradurías de justicia. El fundamento constitucional es desde luego el 21, que nos habla del nuevo paradigma de las funciones de la policía en México, al afirmar categóricamente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta nueva función, lo que significa la transición de una nueva cultura policial. Antes al policía lo veíamos como aquel sujeto que viste de color azul, tiene un arma y va persiguiendo a un sujeto. Es decir, lo vemos como un policía de ejecución de mandamientos judiciales o un policía que reacciona persiguiendo a un delincuente. Hoy ha cambiado la función de la policía radicalmente. Ahora a la policía se le otorgan múltiples funciones de suma importancia, como lo es la investigación de los delitos y construir verdaderas policías científicas y técnicas en el país. Hoy la policía en el nuevo sistema acusatorio ya no puede actuar por sospechosismos,
por presentimientos o corazonadas. Lo encontré sospechoso. Lo detuve porque presentía que debía algo. ¿Sí? Sino que se actuará bajo principios concretos y legales, como los principios de objetividad, legalidad, lealtad, eficiencia, eficacia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Todos estos principios, desde luego, no solamente son una oración policial, sino que tienen un fondo de actuación muy específico en el nuevo sistema de justicia penal. Esto implica la preparación de la policía en funciones técnicas y científicas. Hay 3 niveles de conocimiento del ser humano: el conocimiento empírico, el conocimiento técnico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico lo adquiere cualquier persona o niño por el simple hecho de ser ser humano. Sabe que si corre hacia una calle y viene un vehículo lo va a atropellar. La experiencia le dicta ello. El conocimiento técnico, significa que deberá de prepararse en alguna técnica, habilidad o destreza para realizar un arte, ciencia u oficio. Y el conocimiento científico implica aplicar todos y cada uno de los pasos del método científico: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación, conclusión y teoría. De estos 3 niveles de conocimiento, ¿cuál debe tener la policía? Los 3, pero en la aplicación de su actuación policial deberá aplicar conocimientos técnicos y científicos. No puede actuar por empirismo. Antes la policía actuaba por empirismo. Pues es que a ojo de buen cubero ese vehículo se me hace sospechoso. ¿Sí? Entonces, ese es un empirismo que no está sustentado en ninguna regla objetiva para realizarse. Y decimos que inspeccionamos un vehículo. Pero para inspeccionar un vehículo, por ejemplo, algo que hacen a diario la mayoría de los que están aquí, ¿la inspección del vehículo es una técnica? Sí. Y de hecho el Código Nacional nos lo dice, ¿verdad? Técnica de inspección de vehículos. Y la técnica de inspección de vehículo, ¿cómo es? La técnica básica para inspeccionar un vehículo es técnica de cuadrantes. Vamos a dividir en cuadrantes, 5 cuadrantes, la parte exterior como interior y la parte inferior y superior, empezando a inspeccionar el lado del piloto en la dirección de las manecillas del reloj. En nuestro dibujo, en el acta de inspección de vehículo, dibujaremos los cuadrantes tanto internos como externos e iremos identificando si en el cuadrante 2 interno hay una huella dactilar. Si estamos hablando del cuadrante 2 externo, ¿cuál sería en un vehículo? Si empezamos del lado del piloto, es el cuadrante 1, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj, el del copiloto. Si decimos cuadrante 2 externo, hay una huella dactilar. ¿En dónde está? En el lado del copiloto. Como es externo, está por fuera, ya sea de la ventana o en el espejo. Así, la policía en cada acto policial aplicará una técnica específica, porque así lo tendrá que explicar en un juicio. Agente de tránsito, usted inspeccionó un vehículo, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Podría decir qué técnica de inspección del vehículo utilizó? Técnica de cuadrantes. Le van a preguntar a la gente de la policía si aplicó conocimientos técnicos en su actuar policial. Usted realizó la inspección de persona, agente, ¿cierto?
Cierto. ¿Qué técnica aplicó? La técnica del cacheo policial. ¿Podría explicarle al tribunal en qué consiste? Sí. Consiste en palpaciones o tocamientos superficiales de manera ascendente o descendente en búsqueda de algún instrumento, objeto o producto del delito, o para cuestiones de eliminar fuentes de peligro por cuestiones de seguridad. La policía, en su actuar tanto por escrito como a la hora de que lo llamen a una audiencia oral, deberá responder técnica y científicamente su actuación en actos que ha venido realizando día con día. Si el policía municipal o estatal tomó una denuncia o querella, primero, ¿puede tomar denuncias o querellas la policía estatal? ¿Denuncias o querellas no puede tomar? Denuncias. ¿Querella no? ¿La policía municipal puede tomar denuncias o querellas? Solo denuncias. Si hay una persona que le roban en su casa y va pasando a la policía estatal, ¿no le puede ir querellarse para que...? No puede decir, es que como es un delito perseguible por querella, entonces tengo que ir al Ministerio Público y hasta que vengan esas, ¿sí? La policía puede tomar tanto denuncias como querellas verbales en el lugar. Que el Código Nacional dice que en casos urgentes, ¿sí? Que aquí nos queda un tanto el espacio de sí, ¿cuáles son los casos urgentes? Un homicidio, pero el homicidio es por denuncia. Va pasando, obviamente, va a tener que actuar inmediatamente. Si a una persona hay delitos que se persiguen por querella, por ejemplo, la violación en algunos estados para los adultos. Si le dice, me acaban de violar, tiene que ir usted a presentar su querella ante el Ministerio Público. ¿Sí me explico? Ok. ¿La policía puede tomar denuncias o querellas en sitio? Sí. Y estas denuncias o querellas no van a ser esperadas por formalidades o tramitología o por políticas internas de las procuradurías. A la víctima no le interesa, no sabe distinguir la ciudadanía si el delito es de oficio o de querella. La ciudadanía quiere una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata se la va a dar la policía. ¿Sí? Entonces, ¿puede presentarle ahí su denuncia o su querella? Sí, porque no vamos a enredarnos en cuestiones formales, ni de formulismos, ni de formalismos. Y es así como si la policía toma una denuncia o querella en sitio, tendría que aplicar técnicas para entrevistar a esa víctima, ¿cierto? Pueden preguntar en el juicio, oiga, gente, ¿usted tomó la denuncia o la querella, depende de lo que se trate, en el lugar a la persona Juan Pérez, ¿cierto? Cierto. ¿Podría referir qué técnica utilizó? Sí. ¿Cuál? Bueno, nos vamos a remitir a las técnicas de entrevista, ¿verdad? ¿Mande? Claro, primero tiene que darle la atención a la víctima, ¿verdad? Tiene que saberlo tratar, presentarse, tratar de neutralizar si es posible a la persona. Pero la técnica para la entrevista, le puede decir, utilicé la técnica básica de las 7 preguntas de oro que les enseñan a todos en la academia. 7 preguntas de oro. Que, al menos deberán de redactar y de preguntar o de formular las 7 preguntas de oro. Luego vemos entrevistas o querellas de 3 manuales. De por sí la persona la acaban de violar, la acaban de robar y no puede hablar. Y dice, quiero denunciar que me acaban de robar en mi casa en la colonia, en la calle Flores, número 20 de la colonia Jardín. Y ya, ¿algo más? Es que estoy muy asustada. Perfecto, fírmame aquí y se va.
¿En realidad le tomó una entrevista? No entrevistó a nadie. Lo que hizo fue tomar una simple declaración. Entonces, la policía pues aplicará técnicas en todos y cada uno de sus actuaciones policiales. Pero de verdad, he visto denuncias o querellas de 3 renglones, que lo que hace la víctima o la persona es una citación declarativa más que la toma de una entrevista del agente policial. Si el agente policial se queda con esa simple información y se la manda al Ministerio Público, el Ministerio Público va a revisar y va a decir, pues, no sé ni para dónde moverme en la investigación, qué peritos mandar o qué hacer, porque son 3 renglones en el reporte. Y nosotros en las Procuradurías siempre le estamos exigiendo al Ministerio Público, envían los actos de urgencia. Maestra, es que no dice nada, o sea, nada más dice que le robaron en su casa de calle Las Flores número 20, Colonia El Jardín. ¿Y qué más? Pues nada más nos mandaron eso. Ok, entonces deja imposibilitado a las áreas de investigación y de ampliación de la información un poco limitados. Por ello, en el juicio oral se le puede preguntar qué técnica utilizó para entrevistar a la víctima. Sí. ¿Qué técnica utilizó para inspeccionar un vehículo? Sí. ¿Qué técnica utilizó para acordonar un área? Sí. ¿A qué distancia acordonó? Sí. Y la criminalística nos da reglas. Nos dice mínimo 50 metros de radio para el epicentro. ¿Puedo fijar solo un perímetro o varios perímetros? Puedo fijar varios perímetros. Resulta que tengo la presencia de medios de comunicación y de curiosos. ¿Cuántos perímetros fijo? 3. ¿Ok? Un perímetro interno para el epicentro. Ahí está el cadáver, el casquillo percutido y un lago hemático. El segundo perímetro porque tengo testigos. ¿Los testigos tienen que estar adentro en el epicentro? No pueden pisar. Pero el testigo tiene que estar cercano al epicentro para que nos vaya narrando lo que vio, ¿no? Sí. No es lo mismo entrevistarlo en la oficina que en el lugar de los hechos. ¿Podemos entrevistarlo en el lugar de los hechos? Sí, claro. Y resulta que tengo curiosos y medios de comunicación, fijo un tercer perímetro. Porque si los medios de comunicación están en el perímetro 2, se van a escuchar más ellos y lo van a entrevistar primero que nosotros. Y en la entrevista que ellos hagan pueden incorporar información que ellos no dijeron y pueden tergiversar todo el relato. Entonces, la policía va a aplicar técnicas específicas para cada actuación. El simple acordonamiento tiene técnicas para acordonar y medidas. Para entrevistar, hay técnicas para entrevistar. Para inspeccionar un vehículo, hay técnicas para inspeccionar un vehículo. Para inspeccionar a una persona está la técnica de cacheo policial, que tiene que estar perfectamente registrada, cómo iniciaron, de manera ascendente o descendente y en qué punto o a qué altura del cuerpo humano encontraron lo que dicen que encontraron, aquel instrumento, objeto, producto del delito. La policía para entrevistar a un testigo aplicará técnicas de entrevista a los testigos. Y así sucesivamente, cada actuación policial va a estar sustentado en la aplicación de reglas técnicas. Dijimos el empirismo, el sospechosismo, los presentimientos o hacer las cosas nomás así en nuestro reporte policial han dejado de existir. Hoy la policía se considera el sujeto interviniente más importante para la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal. Por ello, insisto en que la preparación de la policía será en funciones técnicas y científicas en materia de investigación. Se distinguen 4 grandes funciones, digamos, si nos preguntaran cuáles son los cambios funcionalmente hablando de la policía en el nuevo sistema acusatorio, vamos a encontrar 5 grandes funciones de nuestros agentes policiales. Número 1, actúa como agente de investigación para 2 cosas: para prevenir y para perseguir el delito. Una policía municipal o estatal de prevención que no realiza investigación no puede prevenir el delito. La investigación, ¿en qué consistirá? Analizar
a través de la sociología criminal, la sociedad, ¿no? Cómo se está moviendo, en qué zonas roban más, en qué zonas hay más extorsiones, en qué zonas de la ciudad hay homicidios, en qué zonas de la ciudad roban a los transeúntes, en qué zonas de la ciudad roban a los negocios, a los comercios, etc. Entonces, la policía, para prevenir el delito, tiene que hacer una investigación de esas zonas operacionales, de esos modus operandi, de esos perfiles criminales, para poder saber en qué áreas, en qué polígonos o qué rutas va a hacer operativos de disuasión, en qué zonas o en qué polígonos va a hacer operativos conjuntos con la Procuraduría para ir en búsqueda de aquellos sujetos que han cometido delitos. Pueden prevenir el delito investigando, por ejemplo, tenemos fenómenos criminógenos y fenómenos criminales, ¿cierto? Un fenómeno criminógeno, por ejemplo, es un adicto que grafitea una zona del kiosco. ¿Es un fenómeno criminógeno o es un fenómeno criminal? Criminógeno porque todavía no ha cometido ninguna conducta, pero es un fenómeno criminógeno porque el sujeto está drogado. Sí. ¿Está afectado su sistema nervioso central por la droga? Sí. ¿Está utilizando aerosoles y grafiteando y diciendo palabras a los transeúntes? Sí. ¿Es un fenómeno criminógeno? Sí. O sea, está latente, puede ser potencial criminal. Si ubica la policía de policía municipal o estatal de prevención, investiga estas zonas donde están esos sujetos, esas pandillas, esas bandas que grafitean, o de drogadictos, o de ninis que no estudian ni trabajan ni están haciendo algo en un kiosco, en una plaza, en un lugar, son fenómenos criminógenos. Si en un estudio investiga la policía estos fenómenos criminógenos y zonas operacionales y perfiles criminales, puede prevenir el delito a través de programas de prevención, ¿cierto? Sí, puede incorporar o establecer ciertos programas con la finalidad de que esos fenómenos criminógenos no se nos vayan a convertir en fenómenos criminales. Pero para atacar o ir punteando o estableciendo estos programas específicos, desde luego la policía tiene que hacer una investigación de su zona. Tiene que hacer una investigación, puntear el mapa diario de todos los reportes que tiene, va punteando. Si la ciudad se divide en 4 zonas o en polígonos, va punteando robos a casa habitación con un color, homicidios, va punteando robos a transeúnte, va punteando en ese gran mapa criminal las conductas que se van presentando, para que de esta manera puede, a través de la sociología criminal, de los sociólogos, de los criminólogos, estudiar las sociedades y estudiar por qué están cometiendo en esta colonia tantos robos a casa habitación. Resulta que es una colonia pobre, económicamente baja, y que la mayoría de la gente es adicta y por eso entran a robar a las casas, se roban lo que sea. ¿Por qué? Porque quieren ir a comprar droga. Entonces, si vamos estudiando las sociedades, si vamos estudiando las zonas, estamos hablando de una policía que investiga para prevenir el delito. Y número 2, una policía que investiga para perseguir el delito. Esto es cuando ya es un fenómeno criminal. Ya robó, ya asesinó, ya amenazó. Entonces, la policía es un agente de investigación porque va a recolectar todos los datos de prueba, entrevistas, inspecciones a lugares, inspecciones a objetos, inspecciones a personas, inspecciones a vehículos, toma de entrevistas, querella, solicitud de videos de las cámaras de C4, de las cámaras del municipio, de las cámaras de los negocios particulares, farmacias Guadalajara, Oxxos o cualquier otro negocio que tenga una cámara de video. O incluso un particular que estuvo desde su lugar, desde su casa, filmando esa escena. Entonces, todos esos datos de prueba que va a llegar la policía para perseguir el delito. Función número 2, la policía actúa como agente técnico criminalístico. Esto es una policía con capacidades para procesar el lugar de la investigación e indicios. ¿Qué tiene que ver la criminalística con la policía? La criminalística es la disciplina auxiliar del derecho penal
que se encarga del estudio del lugar de la investigación o escena del crimen y de los indicios ahí encontrados. Una policía que no tiene conocimientos técnico-criminalísticos y que cuando llega el policía encuentra un casquillo percutido y sabe que por las condiciones de clima y de tráfico de ese lugar se la pueden llevar o la pueden arrollar, ¿qué va a hacer? Su obligación es recolectarlo, ¿no? ¿Y cómo lo va a recolectar? Pues desde luego es urgente su actuación porque sabe que lo que llama a los servicios periciales o al Ministerio Público, ese indicio se va a perder porque está en la avenida. Puede acordonar, ¿cierto? Pero viene la lluvia. Ok, tenemos que usar primero guantes. Guantes de nitrilo de preferencia porque los de látex hacen que sude muy rápido. Guantes de nitrilo. Bueno, guantes. Estos guantes utiliza usted, antes de levantarlo, ¿tiene que hacer algo con el indicio? ¿Qué tiene que hacer? Fijarlo. Antes de fijarlo, antes de tomarle foto, enumerarlos. Lo señala, ¿verdad? Dice, bueno, este indicio es el indicio número 1 y va a colocar a ese casquillo el indicio número 1, ¿sí? Este es el casquillo. Antes de levantarlo y de fotografiarlo lo deberán de señalar. Es un indicio. Ahora sí, lo van a fijar. Técnicas de fijación: fotografía, video, croquis, planimetría. Vamos a la más fácil: toma de fotografía. Ya que lo señalaron, lo fijan. ¿Lo pueden circular con un gis? Sí, ¿no? Para que cuando lleguen los peritos a los demás indicios sepan dónde estaba este indicio. ¿Tiene usted un gis, una crayola, lo que tenga? Circula el indicio, lo señala, lo fija y ahora sí lo vamos a levantar. Lo vamos a levantar con un aplicador de madera con punta de algodón por su boca y embalarlo en algodón en una caja de cartón. Le colocamos la etiqueta y registramos lugar, fecha, hora, lo describimos, describimos las condiciones de recolección, nuestra firma, número de indicio y nuestra firma. Ok, ¿cumplió con la cadena de custodia? Y el embalaje. ¿Qué es esta policía técnico-criminalística? Es una policía que tiene capacidades para procesar la escena del hecho. ¿Qué significa procesar la escena del hecho? 5 pasos: señalar, observar y señalar, fijar, levantar, embalar, trasladar y registrar el indicio en la etiqueta y en la cadena de custodia. Estos 5 pasos se llaman el procesamiento del indicio. ¿Qué pasa si encuentra ahí el casquillo? No lo señala, se pone sus guantes de nitrilo, lo toma por cualquier lado, lo guarda en una bolsa de plástico, se lo mete a la bolsa del pantalón y lo registra en el formato de cadena de custodia. ¿Cumplí con la cadena de custodia que está en formato? ¿Cumplió? ¿No? ¿Por qué? Ok, falló la técnica de levantamiento, ¿cierto? Y tampoco lo señalé. Exacto. Entonces tenemos que hacerlo todo completo y correcto. ¿Qué pasa si este es el casquillo? No lo señalo, tampoco lo fijo en el lugar, porque digo, pero si yo soy la policía, con que yo lo diga y lo redacte, pues lo ratifico, ¿no? Ratifico todos y cada uno de los puntos que dije en mi informe. He dicho. No, ¿verdad? Este es el indicio. No uso guantes, no lo señalo, no lo fijo, lo levanto, lo guardo en una bolsa de plástico y lo registro
en cadena de custodia. El indicio número 1 es un casquillo, tal calibre, en tal lugar, en tal fecha, a tal hora lo recolecté. Número de indicio 1, firma la agente Isabel Maldonado, policía facultada para procesar indicios. ¿Lo hice bien? No, no lo hizo bien. ¿Qué le faltó? Todo. Le faltó señalarlo, fijarlo, levantarlo adecuadamente. Hay instrumentos muy básicos que puede tener la policía y que no son muy costosos. Cuesta más que perdamos un juicio y que la policía no se capacite. Porque imagínense que perdamos un caso en el que la víctima tiene derecho a que le indemnicen 3 millones de pesos que le pidieron del secuestro. ¿Qué va a pedir el juez? A ver, se perdió el caso, se absuelve al imputado y a través de la Ley General de Víctimas, la víctima puede solicitar la indemnización. O sea, le va a tener que pagar los 3 millones de pesos a la víctima más todos los gastos que haya erogado con motivo de ese delito y de las omisiones que tuvo la autoridad para investigar ese caso. Le tocará a la autoridad pagar esos 3 millones de pesos. Porque hoy tenemos una ley general de víctimas y la víctima, hay comisiones ejecutivas que se están instalando en todos los estados para vigilar que las víctimas tengan derecho a la verdad y a la reparación del daño. Sería más costoso no que en cada caso tengamos que pagar 3 millones de pesos que hacer inversiones en las preparaciones y capacitaciones de la policía. Llega la policía, está el casquillo, entonces no usa guantes, lo toma con la mano, no lo embala en ningún lado, lo guarda en su bolsillo porque lo quiere proteger, ¿no? Que no se vaya a perder, y lo registra en el formato de cadena de custodia. Agente, ¿realizó cadena de custodia al inicio? Sí, su señoría. Llena el formato. Cadena de custodia, pregunto, ¿es un papel? Ok, la cadena de custodia no es un formato, ¿verdad? La cadena de custodia es un procedimiento de control y registro que siguen los indicios desde que son localizados, señalados, fijados, levantados, embalados, trasladados y registrados hasta que la autoridad competente ordena que ya no hay otro estudio